déjeme. Me parece que la profesora se fue, ¿no? Profesora Lisbeth, profesor Juan. Sí, a lo mejor se le apagó su compu porque se escuchó como un sonido. Se escuchó un sonido, en efecto. Pues la profesora Edith, buena postillada. Sin duda alguna se rescata ahorita que ella entre. La tecnología, por ejemplo, dentro de las plataformas educativas, que eso es educación a distancia, vemos también contenidos muy grises, nada atractivos, ¿no? Interactuar un poco a través de imágenes, a través de videos, puede ayudar precisamente para llamar la atención al aprendizaje. La educación también, al final de cuentas, debe de saber venderse la educación, ¿no? Pero aquí algo interesante es que, creo que ahí viene la profesora. Me parece que fuiste víctima de la tecnología, profesor Edith. Te escuchamos el cierre. Sí, ya quién sabe por qué se me apagó. Sí, pero aquí lo importante, y digamos que podemos ver la luz al final del túnel, el que señala el autor que la neuroplasticidad se puede reconectar, o sea, no es algo que perdamos. Si un adulto, creo que hizo por ahí puntualizó que en 5 horas ellos tardaron en adquirir una habilidad en cuanto a redes sociales, el uso del internet, entonces se puede volver a hacer esas conexiones neuronales, no es algo que el cerebro se atrofie, sino que trabajando con los niños podemos hacer esa conexión en cuanto a los lóbulos y empezar a generar conexión entre ellos para que las neuronas, digamos, empiecen a trabajar y empiecen a hacer esta neuroplasticidad. Eso es lo que da la luz al final del túnel, ¿no? Que se pueden adquirir nuevos hábitos, se pueden adquirir estas tecnologías para beneficio del estudiante y motivarlos, porque ellos ven en la tecnología algo más motivante, más estimulante, más divertido incluso que el profesor, entonces hacer uso de esta tecnología. Totalmente, profesora Edith. Tu comentario, tu apostillado fue más que acertada en este punto de vista de la educación a distancia, que la tecnología es una herramienta esencial precisamente para que las plataformas educativas, es decir, ¿se acuerdan que dentro de la educación a distancia, un docente debe de aprender a diseñar, a hacer diseños instruccionales? ¿Qué materia vas a dar, por ejemplo, profesor Edith? Historia de México, haz tu diseño instruccional desde el tema de la materia, desde los objetivos, desde los temas, cuántos temas, qué tareas vas a pedir cada semana, y todo eso se sube a una plataforma. ¿No? Pero esa plataforma muchas veces son grises, como le decía la profesora Lisbeth y profesor Juan, nada atractivas. A veces la escuela resulta siendo más aburrida que el medio tecnológico, que es más atractivo, por eso los jóvenes están ahí. Los jóvenes sí están leyendo mucho, leen mucho los niños también, pero leen textos, como les he dicho, textos pequeños, párrafos pequeños, argumentos chiquitos, que por eso, y ahora entendemos que un joven le dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Todo bien. No, no me dice más. Eso es precisamente, ¿no? Por eso choca a veces entre lo que se pretende de la educación a distancia de textos un poco más robustos y choca con el punto de vista del propósito de los jóvenes, de los niños. Lo que hemos comprendido muy bien, que muy bien lo dice el autor, muy bien lo comenta el profesor Edith, es que esa reconexión que debemos de hacer cuesta más trabajo para los adultos que para los niños. Ahora tenemos que volver a hacer la reconexión docentes, ahora en plena pandemia, dificultades y demás. Pero hay otra cosa más, profesores, que es importante que se queden con esto. La tecnología es un objeto, no un sujeto. Ahí radica la cosa y la función. No es un sujeto, es un objeto. Hay un libro por ahí que se llama Educación Líquida. Lo toman precisamente de Sigmund Bauman. Cuando hablamos de liquidez, no solamente la moralidad es líquida, no solamente los conceptos son líquidos, las palabras también a veces ya no dicen lo que describen una realidad, sino también es líquido el objeto. ¿Qué significa esto? Tienen a tener una fecha de caducidad más rápido. Ya no es novedad. Un celular que salió hace poco, ya, el que sigue. Eso es precisamente el ritmo acelerado del consumo que estamos viviendo actualmente en este siglo XXI. La educación es un consumo, pero como ya no es muy atractivo, se empieza a olvidar. Por eso es importante no perder de vista este punto. Yo creo que la tecnología tiene puntos muy positivos,
pero la tecnología no es apto para todos, menos para el ámbito de la niñez. Por tal motivo, el autor nos dice, cuidemos a la niñez, que ellos vivan un vínculo un poco más físico con su medio. Por eso actualmente la urgencia de regresar al ámbito escolar, la urgencia de regresar a dar clases presencial, porque igual los universitarios podemos nosotros seguir, nosotros ya somos de posgrado, pero el proceso cognitivo ya está hecho, ya está desarrollado, ¿no? Pero un niño quiere ver a su profesor, o un niño quiere ver a su profesor, etcétera, un diálogo un poco más personal. Pero es interesante, profesor Eddy, lo que comentas. Y en efecto, vivimos como muy bien se llama la cultura del consumo, la cultura del placer, así se describe. Se busca un placer, ¿no? Si me da placer es bueno, si no, no, tipo Epicuro, ¿no? Pero bueno, esa es la perspectiva. Y también, como les había comentado, la educación también debe de generar cierta frustración para que el alumno aprenda también a comprender que hay cosas que se deben de esperar. Yo, adulto, a veces quiero que las cosas se den ya, pero lleva tiempo, mucho tiempo, profesores. Excelente apostillado. Muy bien, ya para ir terminando. Excelente, profesores. Espero que esa lectura sea... Ahorita vamos a ver ya en habilidades docentes un texto muy sustancial, diría, la parte muy importante. ¿Sí me escuchan, profesores? Ok, bien. Ahorita vamos a ver ya en habilidades docentes un libro, yo creo que también de suma importancia, y vamos a ver qué es la caja negra. Quédense con eso ahorita en habilidades docentes, profesores. ¿Qué es la caja negra? No es de un avión, no es de esos aviones que se perdieron en el Atlántico, no es de esos aviones. Caja negra, quédense con eso ahorita en la próxima materia. Bien, vayamos terminando sobre la tecnología. Sin duda alguna, sabemos muy bien que el propio cerebro tiene ciertas descripciones por el cual se va dando el lenguaje, la memoria, la interpretación y sobre todo la organización de las cosas. Por ahí a veces existe cierto problema también del cerebro donde a veces no se puede interpretar correctamente la realidad, ¿no? Ya son problemas también severos y también la parte es que lo más difícil de la educación a distancia es que el alumno no olvide vivir. Eso es importante, no olvidar vivir. Vivir, ¿qué es? Oler, saborear, conocer gente. Actualmente hay un auge muy fuerte, he percibido y lo he leído, el auge también de ese tipo de relaciones online, que al final de cuentas se olvidan precisamente ser lo que son. En online la gente es totalmente hasta muy intrépidos, muy intrépida, pero cuando lo conoces físicamente son las personas más inseguras que hayas visto en la vida, ¿no? Curiosamente. Entonces, aquí lo que nos dice el autor es que el alumno debe de interactuar con la tecnología. A veces cuando recibimos nada más información y no hay una retroalimentación, es difícil. A eso se le llama, es necesario hablar, es necesario expresar ideas. Por tal motivo, ustedes ya son críticos de la educación a distancia y ustedes me dirán si el proyecto Aprende en Casa por la TV, que simplemente está recibiendo algo, funciona o no. El autor dice que no ayuda mucho en esta parte. Ustedes me dirán y generarán el juicio más descriptivo sobre esto. Muy bien, prosigo, profesor, y ya para ir terminando. Ya había reconexión, que ya lo ha dicho muy bien la profesora, excepto que hace falta una cierta adaptación. No recuerden que la adaptación se basa con lo que va a pasar, no lo que ya pasó. Ah, es que profesor, ya me adapté al pasado. No, espérame, adáptate a lo que va a venir, ¿no? Entonces, esa es precisamente la adaptación, lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar en un momento, ¿no? Entonces, eso es precisamente, no lo pierdan de vista, profesores ilustres. Muy bien, prosigo. Este profesor estadounidense, donde nos brinda esta frase, bueno, este es experto en software de computadoras. No vimos la historia del Internet porque no es el propósito de esta materia, pero sin duda recuerden muy bien que existen ciertas poblaciones humanas entre nosotros que pensamos que el mundo siempre ha sido así, que no ha habido cierta evolución. Donde viene el sistema, que es la tecnología que apoya la educación, está a tiro de piedra, siglo XX, apenas se fue
forjando la propia tecnología, desde los Office, desde los Windows. Yo tenía un Windows 94, donde la mentada computadora, cuando lo prendías, sonaba, tenía un sonido fantástico, te sentías en Las Vegas, Nevadas, pero ya luego cuando pasaba el sonido, te sentías en tu comunidad, ¿no? Tenía un sonido, pero tenía una limitación, el pixeleo, etcétera, era muy limitado, y la memoria también. Entonces, a eso nos enfrentamos en el concepto de e-learning, el concepto de los software, de los hardware. Por lo tanto, a eso nos referimos. Es importante que se comprenda más los jóvenes que están en este tipo de educación, que el mundo no siempre ha sido así. Ha habido cosas distintas a tiro de piedra de hace años atrás. Recuerden que yo les platiqué que hace poco con mi esposa yo andaba buscando un Blockbuster y resulta que ya no existía. Y usted dirá, ¿cómo, profesor? Sí, yo andaba buscando un Blockbuster, quería rentar una película. Ya no existe. Ahora todo en línea, ahora se está hablando que el cine también va a desaparecer. Se habla de eso, ¿no? Todo es un poco más individualizado, ser individuo, es decir, pero la cuestión de, usted dirá, bueno, profesor, pero es malo ser individualista. La cuestión es que vivimos en comunidad y el éxito de la comunidad es que nos cooperamos todos. Entonces, ese es el grave de esta perspectiva. Muy bien. Ya para ir terminando, profesores, sin duda alguna, ya lo han dicho, simplemente lo estoy retomando, el concepto de estar siempre en la parte de la atención, siempre estar alertas, sobre todo, eso fue el reto que vivieron muchos de los docentes ahora que nos fuimos, a partir precisamente del 2020, ya pasó mucho tiempo, eso fue lo que tuvieron que combatir los docentes, la falta de atención de los estudiantes en educación online, sea de cualquier materia, cuando dieron sus clases sincrónicas. El alumno se perdía y demás, y nosotros los adultos llegamos a perdernos, ¿no? Profesor Juan, profesora Edith, profesora Lisbeth, nos perdemos, ¿no? Entonces, quédense con eso, profesores. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Aquí completamente nos dice el autor. ¿Pueden ver la presentación, profesores? Ok, bien. Aquí nos dice precisamente que lamentablemente una de las características de la propia educación a distancia es que uno se convierte en un público totalmente pasivo. Viene información, describiendo y demás. Lo que se pretende es precisamente que nos convertamos en un poco más activos, como es el caso de nosotros. Por ejemplo, nuestra materia era B-Learning, pero estamos totalmente en e-learning, ¿no? Por las circunstancias que estamos viviendo. Pero al menos lo convertimos un poco más interactivos, ¿no? Es decir, lo que se pretende es que cuando ustedes dejen tareas, cuando profesora Lisbeth, profesor Juan, profesor Edith, dejen actividades que el alumno deba de llevarlo a cabo a través de plataformas electrónicas, asegúrense que esa actividad sea un poco más interactivo, ¿no? Que sea un poco más interactivo, si es posible, interactuar con el docente en un momento, mensajes, etcétera. No, eso no se les olvide, profesores, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. Ya para, también yo creo que estamos todos en ese canal. Totalmente andamos divagando, ¿no? Completamente y no tenemos precisamente certeza de lo que queremos y lo que queremos lograr. Quédense con este texto, profesores. Yo creo que interesante el libro y nos marca precisamente la pauta para darnos cuenta que la propia tecnología no llega para todos, no tiene la misma interpretación y lo que se quiere es que una población, una sociedad sea leída, una propia comunidad tenga un poco más de qué decir. Imagínense una conversación entre nosotros. Ok, claro, luego, ¿no? Palabras cortas que ese tiene que ver con lo que está pasando actualmente. En un Facebook no se escribe tantas palabras. Si se escribe tantas palabras, no te terminan revisando ni leyendo. Un WhatsApp, ¿qué palabras son cortas? Ok, voy para allá. Eso es la lectura tabernácula que choca con la educación a distancia, porque la educación a distancia hay contenido. El problema es que los jóvenes y los niños rechazan el contenido porque no es nada atractivo, ¿no? A eso precisamente nos referimos de este texto, que yo creo que
el propio cerebro es totalmente, sigue aprendiendo lo que nos damos cuenta. La reconexión, la plasticidad neuronal está ahí presente para que nosotros nos damos cuenta, bueno, sigamos organizando esta tentativa. Muy bien, profesores, hemos terminado ya nuestra materia, educación a distancia. Les dejé por ahí otro libro muy interesante, un experto en educación a distancia llamado Julio Almenara. Vamos a revisar un texto muy interesante sobre el concepto de educación a distancia, mitos y realidades de la educación a distancia. Va a estar riquísimo, lo vamos a debatir la siguiente sesión. Muy bien, entremos ya con desarrollo de habilidades docentes y vamos a ver qué es la caja negra. Bien, profesores, entremos ya en siguiente materia. ¿Alguna pregunta que tengan, profesores? Bien, profesor Edith, ¿cómo viste el texto, este texto de estos psicólogos de la UNAM, donde yo creo que nos ha brindado ciertas características sobre de qué va el rol del docente, sus descripciones y sobre todo la función que él mismo se pueda dar hacia sí mismo y hacia los estudiantes? Adelante, profesor Edith. ¿Sí me escuchan, profesores? Sí, profesor, ya. Ok. Perfecto. Lo que pasa es que tengo que retomar las ideas entre todas las materias y derecho, así como que nada más veo la portada del libro y ya me acuerdo. Excelente, profesora. Bendita memoria, Ay, profesores. es que como es una gran cantidad de información. Sí. Este, sí, ahorita que estaba yo viendo, dice una interpretación constructivista. Dije, sí, es cierto, acá tengo los apuntes. No, Pero lo comprendo bien, dejen, profesor Edith, déjenme perdón. ordenar bien mis ideas, No, porque no te preocupes. precisamente acabo de hacer ese mapa mental. Permítame, deme No te un preocupes, profesor segundito. Edith. Toma tu tiempo y ahorita lo retomamos. Si quieres, vamos ya entrando ya a la materia. Bien, profesores. Gracias, profesor Edith. Aquí precisamente, la profesora Edith tiene razón. A veces uno tiene muchas responsabilidades académicas, sin duda alguna. Y uno termina siendo un poco ecléctico, ¿no, profesor Juan? Tomando de todas partes conceptos que lo que se pretende es armar las ideas. Bien, vamos a ver a estos dos psicólogos, la profesora Frida Díaz, doctora en pedagogía, y el profesor Gerardo es psicólogo, también la profesora Frida es psicóloga. Ella también nos ha brindado también herramientas que lo vamos a revisar más adelante en evaluación curricular, pero es harina de otro costal. Aquí precisamente quédense con el concepto de la caja negra. Para lo que va a ser el conductismo clásico, cuando hablamos del conductismo clásico, nos remontamos a un sacerdote ortodoxo llamado Iván Petrovich Pavlov. Él surge en el siglo XX y él decía que las habilidades de una persona, en el caso de un docente, se encuentran en las arterias, se encuentra en la sangre, se encuentra en los huesos. La alimentación va a determinar la forma del aprendizaje, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la conciencia? Es totalmente pasiva. Por lo tanto, la mente se convierte en una caja negra que se tiene que dar luz a través del condicionamiento clásico. Por eso les dije, quédense con la caja negra. Pero ahora sabemos, un docente, si no ha dado clase y es muy novato, aún así trae experiencias. La mente no es una mente de caja negra cerrada, es una mente siempre abierta y flexible. Quédense con eso, con el concepto de la interpretación clásica. El constructivismo es una teoría epistemológica, no educativa, ¿no? Para que hagamos esa diferencia, profesores, porque al final de cuentas lo que estamos apelando en habilidades docentes es epistemología, es decir, cómo aprendes tú y cómo puedes desaprender todos aquellos vicios que no te están ayudando para tu profesión docente. Adelante, profesor Edith, te escuchamos.
Sí, ya, tuve que volver a retomar para ver. Aquí el autor empieza a señalar un mediador entre la cultura y el estudiante. Aquí también maneja mucho lo que es el aprendizaje significativo, porque el alumno va a construir su propio aprendizaje a partir de conocimientos previos. No nada más va a ser como un repetidor de lo que señala el docente, sino que aquí intenta que él mismo construya a través de el aprendizaje significativo. Es por ello que es a lo que iba, que el profesor no solamente es transmisor, es mediador, es motivador, es como dice, supervisor, guía, y este aspecto señala algunos autores como Vygotsky, Ausubel, Kant, Marx, Vico, ¿no? Está por ahí Vico. Vico Giambattista también. Vico, ¿no? Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Sí, aquí lo tengo. Y también maneja varios enfoques, el psicogenético, el cognitivo, e incluso hasta el sociocultural, que podríamos, bueno, que hay varias etapas del constructivismo, no nada más es como ese estímulo-respuesta, sino que ha ido evolucionando poco a poco a través de las aportaciones de estos autores hasta llegar a eso, a que el alumno tenga no nada más esa repetición o ese estímulo de que yo le pegaba como al animalito y me daba una respuesta, sino que tiene que construir el conocimiento y también interactuar con esa realidad social que tiene, no nada más ser un repetidor, sino tener ese aprendizaje significativo. A través también habla mucho de la motivación, cómo se va a motivar al alumno. Totalmente, profesor Edith. Ya habíamos visto con el propio, en la microenseñanza, con el propio Albert Bandura, que hablaba de la motivación. En el momento de darle retroalimentación al docente, también hay que generar cierto, y eso no es de Bandura, sino es de Skinner, lo que se va a llamar el reforzamiento positivo, ¿no? Lo hiciste bien, profesor Edith. Excelente, hay que hacer estas correcciones. Muy bien, comentario, profesor Edith, como siempre. Y tiene razón. Esta parte, recuerden muy bien que para el constructivismo, el sujeto construye su propio aprendizaje, no lo social, sino el sujeto mismo es responsable de su aprendizaje. Si eso es verdad, por lo tanto, el profesor es responsable de actualizarse, de seguir leyendo, de seguir organizando las ideas. No basta con la propia universidad, no basta con el conocimiento que aprende, sino debe de seguir formándose. Un docente, como les he dicho, debe de leer al menos 2, 3 horas diarias. Bueno, menos sábado y domingo porque ya viene el reventón, profesores, el reventón. Pero eso es la teoría del el constructivismo en la epistemología de las habilidades docentes. El docente construye su conocimiento personalmente, ¿no? Entonces uno dirá, bueno, por eso, pero entonces los talleres, las capacitaciones ayudan, claro, pero le ayudan al profesor, no para los otros. No siempre va a ayudar esta perspectiva. Excelente, profesor Edith. ¿Quieres comentar algo más? Ahorita te doy la palabra, profesora Lisbeth. No, ok. No, profesor, gracias. Adelante, Liz. Adelante, profesora Lisbeth, te escuchamos. Sí, bueno, también a razón de esto, quiero comentar que, bueno, igual estuve leyendo el documento y me llama mucho la atención esta parte de la formación docente precisamente, pero aquí nos habla de la formación inicial docente, ¿no? ¿Cómo nos formamos los docentes? ¿Qué es lo que debemos saber? Incluso yo aquí le escribí al ladito, ¿qué debe saber el docente? ¿Qué hacer? Y bueno, me llama mucho la atención esta parte de conocer la materia que ha de enseñar. Esto realmente es sumamente importante porque nosotros, bueno, por ejemplo, yo que estoy trabajando en educación básica, pues realmente debemos tener un conocimiento amplio de todos los campos de formación, ¿no? Ahorita que estamos todavía con el plan 2017 de aprendizajes clave, pues todos estos campos formativos, las asignaturas, nosotros como docentes debemos conocerlas. ¿Y cuál es el primer contacto con ellos? Yo, por ejemplo, que estoy estudiando en las asignaturas que llevaba, para tener, como usted mencionaba, un perfil de egreso que correspondiera a la licenciatura que yo tengo. Entonces, creo que eso es de suma importancia, que bueno, en la normal pues no te enseñan.
no te enseñan ya cómo dividir, no te enseñan, por ejemplo, reglas ortográficas, te van a enseñar cómo enseñar. Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Que aprendamos cómo enseñar. Ya esas habilidades, pues ya las debemos traer desde la primaria, la secundaria, educación media superior, ya solamente las vamos a reforzar. También ahí nos habla acerca de otra cuestión que los docentes debemos saber es el saber evaluar y bueno, la parte de la innovación que ahora está muy en boga, ¿no? Y decíamos en anteriores sesiones, pues innovar no es quitar todo lo que ya está, sino reestructurarlo, adaptarlo a las necesidades de nuestros alumnos. Entonces, esto es muy importante. También rescato la parte en donde nos habla del andamiaje, que bueno, nosotros como docentes, pues vamos a ir dando esa ayuda pedagógica a nuestros alumnos para llegar a la meta que nos vamos a plantear, esa meta docente, ¿qué quiero lograr en mis alumnos? Ahí ya nos hablaba, ya que ya no somos facilitadores, ya somos mediadores del aprendizaje. Entonces, todos estos términos pues me parecen bastante importantes y también esa parte de que nosotros como docentes pues debemos de tener ese referente teórico, esos conocimientos teóricos, pero también esa parte de lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Entonces, eso pues siempre lo estamos manejando, ¿no? Estamos trabajando estos aspectos, pero sí tenerlo muy claro. Y también, pues, retomar las ideas que decía la compañera Edith acerca de los conocimientos previos de nuestros alumnos y que nosotros debemos dar o tener actividades motivadoras y actividades que atraigan a los alumnos para que aprendan. No sé si fue en este libro o en cuál fue que leí la frase ahí de si tus actividades son planas, son pasivas, ¿qué va a pasar con tu alumno? Pues no va a tener ese interés por aprender. Entonces, realmente, bueno, yo sí lo he comprobado cuando llegamos al aula y les decimos, les voy a leer el cuento del lobo, ¿no? Y empiezas a leer, había una vez un, ¿qué pasa con los niños, no? Incluso hasta los ves que bostezan. No, 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 a ver, había una vez y empezamos a cambiar esa parte de la lectura. Ayer precisamente en el consejo que hablábamos, hablábamos de ese modelo lector. Qué importante es tener un buen modelo lector con nuestros alumnos, porque si nosotros leemos plano, no respetamos signos de interrogación, de admiración, los alumnos se nos duermen y lejos de fomentar la comprensión lectora, que ellos quieran leer, pues vamos a lograr una apatía con los textos. Entonces, sí, aquí rescato mucho esta parte que hablan estos dos psicólogos y bueno, que nos hablan acerca de que la formación profesional de nosotros como docentes, pues es un proceso y que se debe de ir dando paulatinamente, pero que nunca se termina. Y yo la verdad lo compruebo, ¿no? Cada vez que leo y veo y encuentro tantas cosas, digo, ay, Dios mío, ¿cuándo voy a acabar de estudiar? Creo que nunca voy a morir. Y yo, no sé, nunca voy a terminar todo esto que estamos aprendiendo y que realmente sí nos ayuda a esa construcción del conocimiento de nuestros alumnos y que creo que sí es importante nosotros saber qué finalidad tenemos al estar frente a unos alumnos, ¿no? Sean del nivel que sea. ¿Queremos realmente impactar en ellos? Tener, no sé, lograr el perfil de egreso o solamente estamos por cumplir una jornada escolar. Entonces, yo creo que sí es importante. Esta lectura me gustó y estaba haciendo como una comparación, ¿no? Por ejemplo, hemos leído varios autores de diferentes países. Esta autora, pues es mexicana, ¿no? ¿Sí es mexicana? Sí, Sí, ¿verdad? claro que Es sí. mexicana. Y por ejemplo, hemos leído otros como el de Educar fuera del aula, era de otra nacionalidad. Sí, Entonces veo y digo, esta lectura a mí se me facilita un poco más, a lo mejor por el tipo de conceptos, el lenguaje que maneja. Y entonces cada uno de los autores va planteando ciertas situaciones de acuerdo a su contexto, pero realmente veo que todos tienen pues sí, esa meta, ¿no? Lograr que nosotros como educadores, como docentes, pues tengamos bien cimentadas esas ideas, las ideas claras de qué individuos queremos formar. Y creo que eso como docentes nos debe de quedar muy claro porque a veces no sabemos qué individuos vamos a formar. Estamos educando, como decía, ¿no? En el otro libro,
alumnos del siglo XXI con metodología del siglo XX. Entonces sí, pues sí es lo que puedo rescatar. Igual todavía no termino, hoy voy a terminar para hacer mi tarea, pero estoy leyendo así como que a conciencia, poco a poquito, y estoy rescatando todos esos conceptos que sí me parecen sumamente importantes, pues para mejorar esa práctica que realmente es importante. Y aquí ahonda mucho en esto del aprendizaje significativo, que dar un aprendizaje realmente significativo a nuestros alumnos. Y a veces decimos, ¿no? Yo he escuchado a muchos docentes, es que el aprendizaje debe ser significativo, y a veces ni siquiera saben qué es eso. Entonces ahí la autora nos dice, lo que tenemos realmente, o sea, ese aprendizaje lo vamos a cambiar. Yo recuerdo que creo que en el primer cuatri veíamos un video, ¿no? Que decía que la tacita de café, que ponemos el agua, ponemos el café, y entonces ya ahí Profesora, estamos haciendo. Ajá. sí, excelente. ¿Qué te parece Hasta si ahí ya ahorita? terminé, No, no, retomamos ahorita la idea. Les envío otra liga rápidamente, profesor, y ya para cerrar la caja negra. Y Sí. retomamos tu idea, profesora Lisbeth. ¿Qué te parece? Les envío Gracias. rápidamente otra liga. Gracias, profesora.